Señores, y una vez más, su doctora Katy Giselle Gómez por aquí, feliz de venir a compartir a mi casa, aunque hoy tuve que hacer ciertos arreglitos, como por ejemplo, madre, la quiero mucho, que le vaya bien en sus días de vacaciones, y a mi hermano Héctor Balcácer, lo tengo pendiente, señores, lo tengo medicado, no, no es cierto, te extraño muchísimo y ojalá pudiera compartir con todos ustedes. El día de hoy, señores, tenemos un súper programa que usted no se puede perder. Vamos a estar hablando hoy de salud mental a nivel penitenciario. Y, por supuesto, como siempre me gusta a mí, no voy a tratar un tema que no sea con expertos, personas que tengan el conocimiento y la competencia académica para poder hablar con fundamento. Así que usted no quiero que se mueva de ahí y no se mueva de sus asientos porque ya yo estoy en su casa. Señores, y una vez más, gracias por estar aquí acompañándonos en el arte de curar. Y precisamente el día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante con un gran profesional. Pero antes, yo quiero tomarme unos minutos. Yo me siento muy preocupada como parte de la salud mental por el hecho de que estoy observando ciertas conductas de profesionales que son poco éticas. ¿Y por qué digo que son poco éticas? Bueno, el Colegio Médico Dominicano, más nuestro código de ética odontológico, las reglas están puestas ahí. Y yo veo cómo de manera muy ligera se comienzan a dar opiniones, se comienzan a dar diagnósticos, y yo me pregunto, ¿dónde ha quedado la ética médica? ¿Dónde está la confidencialidad? Cuando nosotros hablamos de pacientes, nos estamos refiriendo a una persona que va a nuestra consulta y esa persona tiene derecho a que usted guarde ese secreto profesional. Ahora imaginémonos con este boom de opinólogos, de influencers, con todo el respeto que me puedan merecer, cómo vemos, cómo, valga la redundancia, se relaja el día de hoy diagnosticar. Hay que ser muy cuidadosos con esa información. Número uno, usted probablemente no lo ha evaluado a esa persona. Número dos, en caso de que lo haya hecho, recuerde que hay un código de ética que le indica a usted como profesional y a mí como profesional y sobre todo de la conducta, no emitir comentarios de esa información. Ahora bien, cuando se trata del ámbito judicial o el sistema jurídico de la legislación dominicana y usted se comporta como un perito, pues es otra cosa, porque usted tiene un aval de un juez que le autoriza a usted a realizar una evaluación y a llevar esa información a un foro correspondiente. Por lo tanto, te voy a exhortar, querido profesional dominicano, que te cuides, que recuerdes que hiciste un juramento hipocrático, el cual no te permite hacer daño, te lo impide. El manejo de la ética siempre es importante y nunca va a estar de más. Es un pequeño consejo de esta humilde servidora. Señores, y sin más, yo quiero presentar a mi invitado. Yo estoy muy contenta de tenerlo por primera vez aquí conmigo en el set. Se trata del licenciado Carlos Cano. Él es psicólogo, sí señores, en este caso es todo un profesional socavado en psicología forense y en psicología penitenciaria. Para mí es un privilegio tenerte aquí y sobre todo porque ya conozco de tu trayectoria. Estamos hablando de una persona que ha escrito artículos, de una persona que tiene una página web que me encanta en Instagram, donde da muchísimas informaciones con toda la rigurosidad científica. Me encanta. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que para mí también es un orgullo, un honor y un placer poder compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar. Y precisamente estaba comentándole a la audiencia, no sé si escuchaste la intro que di, ¿qué tú piensas de aquellas personas que de una u otra manera ligeramente dan diagnósticos así en las redes sociales? La verdad es que comparto tu idea, por supuesto. Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo como profesionales de la salud mental, porque diagnosticar a una persona así a la ligera, sin nosotros haber tenido la oportunidad de evaluarla, y en este caso, bueno, evidentemente nos estamos refiriendo a un caso muy reciente de una persona que está teniendo un boom mediático muy, muy fuerte, sobre todo en una etapa tan preliminar, o sea, tan nueva, donde la información está muy dispersa, muy disgregada, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, se debe de tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado, sobre todo como expertos de la salud mental, porque como estabas mencionando anteriormente, nosotros no evaluamos a esa persona, no tenemos la información certera ahí en la mano, no sabemos básicamente qué es lo que está sucediendo y lo que sabemos es lo mismo que la población en general.
Es decir, Exactamente. prácticamente nada, porque la información se puede difuminar, se pueden inventar cosas, se puede incluso perjudicar a esa persona que está en pleno proceso judicial y también, que es algo que, por ejemplo, yo le digo mucho a mis estudiantes, señores, para, o sea, cuando se va a emitir una sentencia o algo por el estilo, es verdad que hay muchos factores, muchas variables, pero todo el sistema judicial y todos los que trabajan ahí son humanos. Escuchan la radio, escuchan la televisión, el fiscal puede escuchar la radio y ver televisión, el juez puede escuchar la radio y ver televisión, los abogados defensores pueden escuchar la radio y ver televisión y quieran o no, pueden acabar siendo un poco sesgados porque los profesionales de la salud mental están diciendo que esa persona tiene tal o que esa persona está diagnosticada con tal, cuando nosotros no tenemos jurisdicción para poder emitir un diagnóstico sin haberlo evaluado nosotros mismos. Es muy peligroso, o Me sea, lo encuentro encanta. súper peligroso. Me encanta tu respuesta porque precisamente de eso se trata. Nosotros en la República Dominicana no tenemos esa jurisdicción a menos que usted no sea un profesional de la salud que sea parte del sistema jurídico. Y obviamente eso te da una potestad de emitir opiniones, pero bajo los constructos que rige la ley. O sea, vas y haces tu informe pericial forense y luego te invitan a ese foro, a esa audiencia, que es como se llama, de ahí es donde viene la palabra forense, porque a veces la gente cree que nosotros evaluamos muertos y no tiene nada que ver con eso. Pero precisamente, y fíjate que qué bueno que estás aquí, porque así voy a iniciar. Me gustaría saber si existe algún tipo de diferencia entre lo que hace un psicólogo clínico, un psicólogo general, con lo que hace un psicólogo forense. Sí, la diferencia es un poco abismal, por así decirlo. Mira, el psicólogo clínico, hay muchas delimitaciones específicas, tanto en la psicología clínica como en la psicología forense. En la psicología clínica, para empezar, y por lo general, la persona puede ir voluntariamente, que es uno de los aspectos más importantes, y porque tiene algún tipo de situación, quiere mejorar, pero en la psicología forense, por lo general, es un caso ya de necesidad, ya sea con un imputado, perdón, con un acusado, o ya sea con una víctima que necesite una evaluación específica de acuerdo a un hecho ocurrido específico para poder llevarlo al tribunal y poder seguir su defensa. Hay muchísimas diferencias, incluso en el tema de la confidencialidad, en el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque en la psicología clínica lo que sucede en ese consultorio se va a quedar en ese consultorio, obviamente sin violar ningún tipo de ley que nos pueda comprometer a nosotros como profesionales de la salud mental, pero en la parte de la psicología forense ese informe sale. Se va a un juicio, se va a un tribunal y ese documento acaba siendo público, es decir, lo acaban viendo las partes para poder defenderse, para poder seguir cumpliendo el rol. Entonces, también en la parte de la psicología clínica va muy orientado a la intervención, al tratamiento y la intervención. La psicología forense directamente, por lo general, se queda directamente en la evaluación. El fuerte es la evaluación para poder asociar variables entre los hechos ocurridos y el componente emocional, mental que pueda tener esa persona. Puede emitir recomendaciones, claro que sí, pero el fuerte de la psicología forense es la evaluación. Excelente. Y tú sabes que precisamente en el ámbito de lo forense, también hemos visto que últimamente se ha puesto muy de moda hablar de los sistemas penitenciarios. Y yo me preguntaba, si hay una diferencia entre psicología clínica, psicología forense, pues tiene que existir una diferencia entre un psicólogo penitenciario. Totalmente. El psicólogo forense, por lo general, porque también puede abarcar el área penitenciaria, pero por lo general se queda en las evaluaciones en un proceso judicial, que es para poder relacionar esas variables del componente emocional, el componente mental, junto con los hechos ocurridos que están valorándose dentro de un juicio. Pero el psicólogo penitenciario tiene un rol muy específico y es ser experto de la conducta humana en el ámbito penitenciario, que incluye desde el momento en el que ingresa una persona a bueno, lo que debería ser, los pasos que deberían ser, a su evaluación del estado mental inicial, a saber si tiene algo específico, a iniciar un programa determinar si tiene un programa, si necesita un programa de intervención, ya sea a nivel grupal, ya sea a nivel individual, a valorar durante toda su estancia el recorrido, por así decirlo, mental que está teniendo esa persona e iniciar la parte de la reinserción, porque
la gente dice, bueno, hay que meterla presa y tiene que estar en la cárcel, pero la gente como que se le olvida que esa persona va a salir eventualmente y de nada sirve tener a una persona allá adentro que va a salir peor a cometer actos o conductas delictivas peores. Y el psicólogo penitenciario también es el que debería estar encargado de esa parte de la reinserción, de preparar a esa persona para la reinserción y que incluso debería poder emitir, incluso cuando se varían las medidas, que ya no va a estar privado de libertad, sino que se la varían a resto. Esa persona, el psicólogo penitenciario, que es el experto en salud mental dentro del ámbito penitenciario, debería poder emitir un informe que diga si esa persona incluso está preparada para que se le varíe la medida o para poder reinsertarse exitosamente en la Sabes que sociedad. me acabas de acordar algo muy interesante y es el hecho de que a veces creemos que el derecho penal resuelve el problema de la conducta y no es así. Ciertamente no vamos a tener delitos si no tenemos conducta y los expertos de la conducta son los que tienen que trabajar la conducta y esa parte a mí me mortifica mucho porque, por ejemplo, tú hablabas de algo muy interesante y es que necesitamos individualizar la parte del tratamiento cuando estamos dentro del sistema penitenciario. O sea, que no es solamente tipificar el delito. No estamos hablando de que, bueno, este robó, este hizo tal cosa. No, es conocer esa trayectoria de esa conducta delictiva, de esa conducta desviada, para que se pueda elegir de manera adecuada el tratamiento individualizado y esta persona pueda reinsertarse de manera social a la sociedad. A mí me asusta muchísimo porque la mayoría de los estudios que se han realizado en la República Dominicana dicen que más de un 60% de los privados de libertad tienen prisión preventiva. Y eso da miedo, señores, da miedo porque cuando tú tienes cárceles llenas, nos están dando un mensaje. Y ciertamente tenemos que recordar que nuestra querida ley 113-21 en su artículo 85 nos habla de manera específica de cómo cuidar de ese privado de libertad sin quitarle derechos fundamentales o derechos inherentes. Entiéndase que por solo usted ser persona, usted tiene ese derecho, aunque usted haya cometido un delito. Y como dominicanos tenemos que ser sensibles. Fíjate que te doy el dato que en México, Veracruz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que realizar una intervención, porque todas las medidas que se toman es privar de libertad. Y yo te pregunto, tú siendo una persona con tantas competencias académicas y tanto conocimiento, y sobre todo, señores, porque él fue parte ya del sistema, fuimos parte del sistema y podemos conocer un poquito más. Realmente entendemos que privar de libertad a una persona con una conducta criminal nos va a resolver el problema. Esa pregunta la vamos a responder en nuestro próximo segmento, así que no te muevas de ahí. Señores, y yo dejé una pregunta en el aire para nuestro invitado. Y yo le decía que si realmente él cree que privar de libertad sería como la única medida para hacerla más correcta la pregunta, donde una persona va a cambiar su conducta porque se le privó su libertad. Esa es una pregunta sumamente interesante y por supuesto que no. De hecho, esa sería la primera medida, pero a un nivel de contención social, para prevenir que esa persona pueda seguir cometiendo actos delictivos. Pero una vez que esa persona está privada de libertad, ya sea en arresto domiciliario, ya sea en un centro penitenciario, se supone que se debe activar un sistema completo de intervención con un equipo multidisciplinar que debería incluir a sus abogados, los médicos, el psicólogo penitenciario, para poder iniciar una orientación y un tratamiento dependiendo de lo que resultó esa evaluación inicial del psicólogo penitenciario. Por eso es que es importante que haya expertos en salud mental dentro del recinto penitenciario. No va a resolver nada meter a una persona presa y que salga en 5 o 6 años y que pueda salir incluso peor, porque eso que estabas comentando también es algo muy peligroso. El hacinamiento carcelario puede generar todo tipo de repercusión, perdón, todo tipo de repercusión a nivel psicológico. La gente puede salir peor y ni siquiera te voy a comentar de los que incluso ingresan con un trastorno mental. O sea, las personas que ya puedan tener un trastorno mental dentro de un centro penitenciario que ya de por sí está aglutinado de personas que no caben, ese trastorno que tiene esa persona, lo más probable es que se agrave y que salga peor de ahí. O sea que el punto al final es que haya una reinserción social
no perfecta, porque evidentemente la perfección, sino que lo más efectiva posible, que se pueda reducir las estadísticas, que tengan un programa dentro para poder mejorar a nivel social, a nivel individual, incluso en los programas que son dedicados a que encuentren una labor para que se puedan reinsertar a un mercado laboral. Claro que eso sería lo más evidente, porque un país con tantos privados de libertad no puede crecer. Un país necesita personas productivas, personas sanas mentalmente. Y bueno, la República Dominicana, aunque no les guste que lo diga así, pero estamos en una crisis de salud mental. Y encima de todo estamos patologizando y estamos psiquiatrizando todas las conductas que hoy son normales. Porque si una persona llora por un duelo, porque se murió alguien, ya tiene una depresión, y seguimos así normalizando o normalizando trastorno en muchas ocasiones, porque a veces decimos, ah, mire, es un antisocial, y es una persona que es un asocial porque no le gusta estar con personas, que son cosas completamente distintas. Entonces yo te preguntaría, ¿sería bueno esa tipificación, esa clasificación? Porque mira, he podido leer un poquito sobre las estadísticas y veo que aquellas personas que son reincidentes en la comisión de un delito o en cometer algún tipo de conducta o infracción a la norma, contrario a lo que dice nuestra ley, antes de los 2 años vuelven a delinquir. Entonces, me imagino que ha de ser indistinto el tratamiento para una persona que cometa un robo por un celular, por una gallina, por este tipo de delito, a otra persona que tenga un robo agravado, donde incluya una arma homicida, donde pueda ocurrir algún tipo de agresión o lesión a otros individuos, y luego de que esa persona ya está tipificada en el ámbito de salud mental, por ejemplo, te explico, y a nuestros televidentes también, tiene un trastorno antisocial de la personalidad y ya está privado de libertad, tiene esa condición, ¿qué vamos a hacer con esos individuos y los demás que no lo tienen? Eso es una de las razones por la cual se necesita un psicólogo penitenciario en el recinto penitenciario, pero y además se necesita, y es primordial, la evaluación inicial para poder detectar si esa persona ya viene con un problema de base, porque no tendría sentido meter a una persona en un programa de tratamiento específico para alguien que, como tú acabas de decir, estaba robando pan, a meter a esta persona con un trastorno antisocial de la personalidad, que sabemos la repercusión tan grande que puede tener, y dependiendo de la intensidad y nivel ya que tenga esa persona, en el mismo programa de tratamiento. Evidentemente sería por ponerlo más sencillo y que se entienda más, para que se entienda mejor, a una persona que cometió robo, uno podría meterlo en un programa de tratamiento que va a ser mucho más sencillo de orientar, de intervenir, que una persona que tiene un trastorno antisocial de la personalidad, que es algo más severo, es algo más complicado incluso para los profesionales de la salud mental. No tendría sentido que los dos estén, o a menos de que tengan un programa de intervención estilo en las universidades troncal, que de repente se ramifique ya dependiendo del delito, que no creo de todas formas, pero lo ideal sería que bajo la evaluación inicial se pudiera hacer un programa de intervención, incluso para terapia grupal, ya sea para un grupo específico con tipificación tal, otro grupo específico para tipificación tal, y ver si los programas, porque esa es otra cosa, no es lo mismo, da lo mismo impartirlo y no saber si está siendo efectivo, hay que saber darle un seguimiento para poder ver si están siendo efectivos y si se está generando un cambio con toda esa psicoeducación que están recibiendo esas personas para que puedan tener una buena reinserción social. Entonces, licenciado Carlos Cano, usted lo que me está diciendo a mí en pocas palabras es que toda persona que trabaja temas especializados como eso debe poseer las competencias académicas adecuadas. Pues totalmente. Es que son temas delicados y son temas que uno tiene que tener mucha seriedad, mucha profesionalidad, y es muy delicado, sobre todo la parte de la parte forense, de la parte penitenciaria. Trabajamos un tema muy complejo, trabajamos con situaciones muy complicadas, es delicado y deberíamos poder trabajarlo con la altura y con la delicadeza que se merece. Entonces, si tengo un trabajador social, esta persona tiene que ser especializado en trabajo social. Si tengo un psicólogo clínico, porque evidentemente hay una necesidad de un equipo multidisciplinario, que sea un psicólogo clínico con una preparación también a nivel terapéutico. Si tengo un psicólogo penitenciario, que sea psicólogo penitenciario, porque evidentemente cada uno, o zapatero a su zapato, Exacto. se debe ocupar de lo que le corresponde. Y eso es algo muy preocupante, porque nosotros vemos cómo cualquierizan las especializaciones y después decimos, pero mira,
estuvo preso y salió igualito, salió peor y míralo ahí a la semana, otro delito. Entonces nuestra sociedad también se ve afectada cuando no podemos tener programas adecuados. Entonces, te pregunto, ¿sería prudente que cada recinto penitenciario tenga consigo ese equipo multidisciplinario? ¿Sería prudente? Sería lo más ideal, pero ¿para qué? Para que el abordaje, la intervención, la orientación, el tratamiento a todos los reclusos que se encuentran dentro sea lo más integral posible, sea lo más efectiva posible, que se pueda ver desde un punto médico, desde un punto psicológico y por supuesto que todos los profesionales que se encuentren allá adentro tengan la preparación necesaria para poder tratar con esta población. Es que no es lo mismo un psicólogo clínico que quizás se encuentra en una consulta que las personas están yendo porque quieren, a un psicólogo penitenciario que está trabajando con una población muy compleja, en un ambiente por lo general muy hostil. No es lo mismo, ni tampoco da los mismos resultados y la resistencia por lo general es mayor al tratamiento. Es decir, uno tiene que estar muy bien académicamente preparado, por así decirlo, para poder cumplir esa función, y las funciones tienen que estar muy delimitadas para no provocar desgaste o para que una persona que no tenga los conocimientos necesarios entre a un ambiente que es desconocido, que va a dar palos a ciegas y que puede salir mal. No solamente el recluso, sino el profesional, porque incluso el psicólogo penitenciario también debería tener la oportunidad de dar apoyo y soporte a los funcionarios que se encuentran en el sistema penitenciario. Ojo, Dios mío, Carlos me acaba de tirar una bomba. Yo no quiero que usted se mueva, así que los espero en nuestro último segmento. No se me mueva de ahí. Señores, y ya estamos de regreso aquí. Señores, yo estoy súper feliz porque cuando usted tiene personas que te pueden dar una información socavada, una información ética, una información profesional, pues evidentemente yo me siento muy complacida. Gracias nueva vez al licenciado Carlos Cano por estar aquí con nosotros. Nuestro tema es psicología penitenciaria. Carlos, y hemos tenido una buenísima conversación en lo que va del programa. Y a mí me gustaría saber qué objetivos pudiéramos plantearnos. Si, por ejemplo, yo te llamara hoy, yo fuera, vamos a hacernos algo imaginario, yo estoy a cargo del sistema penitenciario y de repente te digo, licenciado Cano, necesito que hagamos un pequeño programa para todos estos privados de libertad. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero comenzar a reducir esas conductas desviadas de estos individuos, vamos a sacar por grupo o tomo de este lado. ¿Qué podemos hacer para poder reinsertar y mejorar la salud mental de esos privados de libertad, de los que se puedan mejorar? Porque sabemos que hay algunos que si tienen ya un trastorno como esquizofrenia, pues obviamente son trastornos crónicos que regularmente y lastimosamente no mejoran tanto como quisiéramos. Los bipolares puede ser que sí, que si mantienen un tratamiento y esa cercanía con su médico, pues puedan lograrlo. Pero ¿qué vamos a hacer con este grupo de individuos? No, y con los que no tienen nada y no quieren mejorar porque simplemente no les da la gana. Me gusta eso porque, no, Carlos, voy a hacer referencia. Señores, aquí hemos tenido casos donde precisamente se llama el doctor, siempre tengo que mencionarlo porque para mí él es una estrella y eminencia y fue quien abrió las puertas en el ámbito forense en la República Dominicana, que es el doctor Carlos de Los Ángeles. No sé si conoces el caso, pero él se encargó de hacer el informe pericial psiquiátrico de los que atacaron al niño Llena Jaibar, que fue un menor que fue asesinado por dos de sus familiares primos, y que él los diagnosticó con trastorno antisocial de la personalidad. Evidentemente podemos decirlo porque eso es algo que ya tiene más de 30 años que sucedió en nuestro país y obviamente ese informe fue público y ha sido de dominio de la población dominicana. Y fíjate que me encanta que él haya dado la apertura al área forense, porque gracias a él nosotros estamos aquí el día de hoy hablando de eso. Así que cuéntame, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles objetivos nos vamos a trazar para con esas personas que tú mencionas, como este caso? Sabemos que el trastorno antisocial de la personalidad, los psicópatas, señores, eso no tiene cura. Por lo menos hasta el día de hoy sabemos que hay cambio en la estructura cerebral, sobre todo en los psicópatas hay una parte biológica importante donde su corteza prefrontal no va a funcionar igual, lamentablemente, pero tenemos que apartarlo de la sociedad porque nos van a seguir lastimando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con toda esa gente?
Mira, como estabas mencionando, el trastorno antisocial de la personalidad es muy difícil de tratar, muy difícil, porque además hay investigación, además añadido a lo que tú estás diciendo, hay investigaciones que dicen que las neuronas espejo no están funcionando bien y las neuronas espejo son las que están relacionadas con el tema de la empatía. Entonces es complicado, pero lo que se pudiera hacer a nivel penitenciario es tomar una evaluación inicial de todas, bueno, que se supone que ya debería haber, para saber exactamente qué es lo que está, primero saber si hay un trastorno psicopatológico en la población en general, cuál es el que se debería intervenir en la población de ese recinto penitenciario. Y además, como estabas mencionando, por la tipificación legal, robo, allanamiento de morada y así sucesivamente para saber qué programa sería el más eficiente para cada uno. Violencia de género, delitos sexuales, delitos contra la seguridad vial, por ejemplo, y crear un programa que vaya acorde a este tipo de delitos. Por supuesto, saber y ponderar si las personas que no tienen ningún trastorno y solamente rasgos, junto con las personas que sí tienen trastornos, eh, si se pueden juntar en un mismo grupo terapéutico y así sucesivamente, pero que tiene que haber un orden, obligatoriamente, tiene que haber un orden de base para que todo el efecto dominó sea lo más efectivo posible y para poder alcanzar al final una reinserción. El punto al final es que haya una reinserción social y que esta gente que está ahí adentro no vuelva a cometer o que por lo menos sean los que menos cometan, los que menos reincidan otra vez en un acto delictivo. Dentro de ese, vamos a decir, programa idóneo que pudiéramos tener, dentro de ese sueño, incluiríamos también parte de la familia, porque hemos visto muchos casos donde hay un padre que ha tenido en el pasado o en el presente algún tipo de conflicto con la ley también, que ha tenido conductas delictivas, o que todos los hijos de esa familia, de una u otra manera, también han tenido un conflicto con la ley. Entonces, no sé si también se pudiera, como dentro de ese mismo programa, de manera obligatoria, porque estos señores es importante decirlo, si usted tiene un conflicto con la ley y nosotros no, de manera integral no lo abordamos, ¿cómo lo vamos a solucionar? Entonces, por eso te pregunto sobre la familia, si cabe ahí colocar algo de eso. Mira, el tema de la familia es sumamente importante. Lo ideal pudiera ser que la familia pudiera estar presente para que ese sistema de apoyo sí se encuentre presente durante todo el tratamiento e intervención. Desafortunadamente no siempre es así y desafortunadamente, como estás mencionando, hay conductas repetitivas que se dan de generación en generación, que pasa de abuelos a padres, de padres a hijos, y esa conducta delictiva sigue. Si es necesario, porque supongamos que el papá roba, y el hijo roba, pero al que se está interviniendo es el hijo, evidentemente el papá, el ejemplo que sigue dando el papá no sería el más idóneo que se encuentre presente. O sea, o intervenimos el papá o le sacamos de la ecuación para que este muchacho pueda reinsertarse. Pero la familia es sumamente importante y claro que sí que la psicoeducación es utópico decirlo evidentemente, pero sería lo más ideal que el sistema de apoyo familiar, pero no solamente familiar, sino también el comunitario. O sea, él robó, es verdad, pero seguirle diciendo, seguirle etiquetando a esa persona después de que salió, seguirlo acusando, seguirlo señalando, eso crea también o sea que no solamente en el sistema familiar, sino a nivel comunitario, es decir, él robó, sí, pero ya vamos a ver que lo pueda hacer bien, vamos a dejar esa etiqueta con la que lo están señalando para poder hacer crecer el desarrollo de esa persona y que pueda haber una reinserción. Una verdadera reinserción. Tú sabes que me preocupa muchísimo lo que dijiste, porque eso funciona como la estigma en salud mental. Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo. La gente no te llama, hey, hipertensión, ven acá. Hey, insuficiencia renal aguda. No, pero cuando se habla de salud mental dicen, miren el loco aquel. Sí. Y tenemos un problema con las estigmas. O sea, estigmatizamos eso, pero no estigmatizamos los vocabularios peyorativos en los medios de comunicación. No estigmatizamos la falta de prudencia en los medios de comunicación o en los medios de nuestras redes sociales. Nada de eso lo estigmamos. La falta de educación también. Me hace como demasiado ruido el hecho de recordar que lastimosamente el reto en esta época es que las personas puedan pensar y pensar de manera correcta. Yo creo que tenemos que hacer un cambio de paradigmas y comenzar a evidenciar qué es lo que está mal. Porque si vamos tan bien, como se dice, ¿por qué tenemos este resultado en nuestra población? Yo decía una frase el otro día, que ya la he tomado como parte de mi argor,
y es el hecho de que las psicopatologías individuales son el reflejo de la sociedad. Si el día de hoy vemos conductas desviadas, si el día de hoy vemos conductas que infringen normas, hijos que no respetan a padres o viceversa, vemos cómo las personas de una u otra se insultan, cómo se dicen o se agreden físicamente, es precisamente porque nosotros estamos condicionando a nuestra sociedad a que ese tipo de cosas continúen sin ninguna consecuencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con que privemos de libertad a aquellas personas que infrinjan la norma. Eso hay que hacerlo porque eso está escrito, pero la realidad es que no podemos ser punitivos de manera constante, porque ese no es el propósito. Hay que recordar que también son personas. Y esto es un mensaje que voy a agradecer al juez de la pena, Rafael Báez, que siempre está peleando por esos derechos de los privados de libertad. La realidad es que nosotros necesitamos prestarle atención y recordar que también son seres humanos y que muchos de ellos pueden estar equivocados en su conducta y podemos rescatarlos de esa condición, ya sea emocional, ya sea psíquica, sea cual sea, siempre y cuando esta persona pueda recibir tratamiento. Señores, no se muevan de ahí, que regresamos en breve. Señores, estamos de vuelta aquí en El Arte de Curar. Recordarle que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, asimismo con El Arte de Curar, buscar nuestro programa en YouTube si quieres repetir todas estas informaciones. Recordar también a nuestros queridos anfitriones que hoy no están con nosotros, pero me dejaron aquí a la otra hija en casa, a mi querida Neri Esteves. Te mando un beso, esperando que estés descansando un poquito. A veces tenemos que relevarnos para poder renovar fuerzas y venir con cosas evidentemente nuevas y novedosas. También le mando un abrazote a mi hermanazo, el doctor Héctor Balcácer. Señores, no se olvide que él es infectólogo. A mi gusto y a mi parecer, uno de los mejores que tenemos en la República Dominicana, o sea, tanto a nivel nacional como internacional. Recuerden que él tiene su consulta en la UCE, así que no deje de buscarlo, que él es excelente. Y yo sigo, gracias a Dios, en muy buena compañía, aquí con el licenciado Carlos Cano, psicólogo, forense y también penitenciario. Estamos hablando de un tema que a todos ustedes les interesa y es precisamente el tema de las conductas desviadas. ¿Qué hacemos cuando ese privado de libertad ya llega a un recinto? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo podemos trabajar su conducta para que no se repitan las conductas delictivas? Pero también la estigma. La estigma es un factor muy importante y sumamente interesante, ya que nosotros sabemos que nadie quiere ir ni al psicólogo ni al psiquiatra. Cuando te llevan es porque ya tú estás muy mal o has perdido tu capacidad de razonar o ya estás muy disfuncional, ya no duermes, ya no comes. Imaginémonos el hecho de que aparte de tener todo esto, también están privados de libertad. ¿Qué está sucediendo con esa persona? Y que logra salir 10, 15, 20 años después y cuando sale la gente le dice, como le dice a los pacientes nuestros en salud mental, el loco, en este caso le dicen, ah no, es el delincuentazo ese, es el ladronazo, tal cosa. Esas son las palabras que se utilizan en nuestro país para seguir etiquetando y evidentemente esto va a tener un efecto en la parte psicológica, porque después que una persona cumple su condena, ya le pagó a la sociedad. Cada delito está tipificado y tiene una cantidad de tiempo que evidentemente lo que está escrito, lo que dice la norma es lo que debe cumplirse. Entonces, fíjate lo que sucede. Entonces, yo me preguntaría, ¿sería necesario que en los centros penitenciarios que tenemos en la República Dominicana, pues exista, vamos a decir, una estructura física donde en esa estructura física solamente estén aquellas personas que tienen alguna condición mental